Cuando estamos en la obsesión de quiero descubrir mi propósito de vida, hagan de cuenta que el cerebro se bloquea, hagan de cuenta que pasa ese estancamiento de no puedo descubrirlo, no puedo encontrarlo, no puedo verlo. Que el tema de hoy es cómo identificar mi propósito de vida. Cómo identificar mi propósito de vida. Y he traído este tema porque muchas personas me lo han estado preguntando, siempre me hacen los comentarios, cómo descubrí yo mi propósito, cómo ellos pueden identificar, o ellas, ustedes, cómo pueden identificar su propósito. Así que por eso quise traer esta clase el día. Y sé que muchos, sobre todo quienes andamos en la onda o están andando en la onda del crecimiento personal, en la onda de la espiritualidad, del desarrollo personal, del coaching, todo esto nos hablan constantemente sobre el propósito de vida, sobre qué es el propósito de vida, cómo encuentro mi propósito de vida, cómo lo descubro, ¿sí? Y entonces cuando estamos ahí, y con esto quiero arrancar, cuando estamos en la obsesión de quiero descubrir mi propósito de vida, hagan de cuenta que el cerebro se bloquea, hagan de cuenta que pasa ese estancamiento de no puedo descubrirlo, no puedo encontrarlo, no puedo verlo. Y es posible que estés viviendo tu propósito de vida y no lo estás viendo, porque estás viendo afuera. ¿Sí? Porque tendemos a creer que el propósito de vida está fuera de nosotras, ¿sí? Que va a venir un coach, que va a venir un gurú, que va a venir alguien a decirnos cómo descubro mi propósito, ¿sí? Y cuál es mi propósito. Y no ocurre, chicas, no ocurre. Yo quiero contarles rápidamente cómo descubrí yo. A veces creemos que ese propósito de vida lo podemos identificar o lo podemos descubrir porque otra persona nos dice ¿cuál es? Como que a veces ponemos ese deseo a que alguien nos diga, ¿sí? Por supuesto que podemos dar guía, sí, pero dar guía no es lo mismo a decirte, mira, es que tu propósito es esto y esto y esto y esto. No, hay herramientas, hay formas para ese descubrir cuáles son tus dones, tus talentos, qué es lo que mejor te gusta o lo que más te gusta hacer, qué es lo que te apasiona, en qué eres bueno. O sea, hay test para descubrir en qué eres bueno, sí, cuáles son tus habilidades, pero en definitiva el propósito es eso que solamente tú conoces, solamente tú sabes. Y vuelvo y lo digo, es posible que lo estés viviendo, pero como no lo estás percibiendo desde ese espacio donde no estás apreciando lo que ejerces, y por eso traje 3 puntos importantes que para mí son lo que le dan sentido a tener un propósito de vida y a vivir un propósito de vida y a vivir mi propósito de vida. ¿Sí? Para mí son estos 3 puntos súper claves, súper importantes, y quiero entonces compartirles un poco de cómo descubrí. O sea, mi tema fue muy raro, fue muy poco habitual, poco habitual. Dice Débora, sí, haciendo las tareas. Súper, Débora, me encanta. ¿Cómo te fue esta mañana Esta mañana el ejercicio fue una actividad de niña interior. Entonces, no sé, bueno, ahorita chismoseamos, pero si me quieres contar aquí algo, súper. Chismoseamos, digo yo. Bueno, ese es un término colombiano, ¿no? El chisme. A veces, entonces, esto que les voy a contar es chisme productivo, de cómo yo descubrí mi propósito de vida. Primero, creo que les he contado que yo no estaba en ningún proceso de crecimiento personal. Yo vivía en el mundo de negocios, en el mundo empresarial. De hecho, yo me formé como administradora de empresas, con un posgrado en finanzas, en alta gerencia, bueno, temas muy empresariales, ¿no? Muy de negocios. Y de hecho tenía una empresa, en la que, bueno, tengo todavía una empresa que hago consultorías, y en ese momento, especialmente en ese momento, hacía consultorías a otras empresas, ¿sí? Digamos que más o menos como que le decía a otras empresas cómo hacer desde el área administrativa, desde el área financiera, inclusive desde el área contable. Pero en ese momento yo estaba viviendo una crisis, o sea, una crisis vital. Algo pasa conmigo,
siento depresión, siento que no tengo ni idea qué me pasa, pero me siento mal, no sentía sentido de vida, ¿sí? Me sentía vacía. Y entonces en ese sentirme vacía, intenté buscar ayuda, pero bueno, no resultó, no resultó mucho la ayuda, porque yo tenía algo dentro de mí, me decía, no es una depresión normal, o sea, no es una depresión de estás triste porque no tengo la relación ideal con mi pareja, no tenía nada que ver con eso. O sea, yo sí sabía que habían dolores de mi pasado que no había sanado, yo sí sabía todo eso, pero sentía que había algo más, y no tenía ni idea qué era. Y entonces en ese, bueno, empezó mi proceso de reconexión espiritual. O sea, literal fue en esa pedir ayuda a Dios, los budistas le llaman rendición, a este proceso en el que uno entrega su vida y uno dice, no puedo más con esto, no tengo ni idea yo qué voy a hacer, ya esta mentecita no pudo más, entonces ya, o sea, Dios, universo, fuente, yo superior, toma tú el control y dime qué hago, y dime por dónde cojo, porque una de las particularidades de ese momento, de ese proceso que hice en ese momento sin tener ni idea qué era lo que estaba haciendo, o sea, fue muy genuino, fue muy natural, fue un momento de literal desesperación y de tener ese discernimiento de, bueno, nada en el mundo terrenal ha funcionado, pues entonces, o yo creo que no funciona, porque como les digo, para mí todo el mundo de crecimiento personal era desconocido, completamente desconocido, o sea, yo no tenía ni idea que existía un personaje que se llamaba Anthony Robbins, o sea, yo no tenía ni idea de nada de esto, ¿sí? O sea, entonces era como creo que algo sabía de Deepak Chopra, pero porque habían unos libros en mi casa, no más, pero ni siquiera sabía el personaje exactamente, como sabía que tenía que ver con la espiritualidad, pero como no entendía, o sea, cero, yo no prestaba atención a eso. Entonces, en ese momento de rendirme, en ese momento de decir, no puedo más con esto, es cuando descubro que mi vida no tenía sentido, era porque no vivía en propósito, porque no había un propósito. Hola Pam hermosa, me encantan esos corazoncitos. Gracias, bella. Dice Pauli, Moni, qué lindo volver a escucharte, saludos desde Argentina, hermosa, con todo el gusto, qué alegría que estés aquí, hola Mafe. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que le faltaba, o sea, que yo no tenía sentido de vida porque no tenía un propósito, es decir, como yo me sentía, era una sensación de vacío, era una sensación de para qué hago lo que hago, de para qué me esfuerzo todos los días, de para qué voy a la oficina todos los días, para qué busco clientes, para qué voy con los clientes, para plata, para solo tener, y además que en esa época mi relación con el dinero era terrible, o sea, literal algo así como que, así como entraba, así salía, entonces yo misma decía como no, entre más gano, más gasto, ¿sí? Antes vivía con menos y no vivía tan angustiada, y no vivía tan estresada, y no vivía con tantas vainas en mi cabeza, y no vivía con tanta responsabilidad, y yo sentía que había una carga tan grande en mí y no le encontraba el sentido a nada de lo que hacía, o sea, nada. Me acuerdo que lo que yo disfrutaba era con mis clientes en las juntas, después de hablar de negocios, después de hablar de cuentas, de números y de estrategias y demás, entonces ya él, bueno, ¿y qué más de tu vida? ¿Y cómo está tu esposa? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo no sé qué? Y entonces, cuando ya llegaba el chisme productivo, era que ya yo disfrutaba las juntas de negocio o el encontrarme con los clientes, eso lo disfrutaba muchísimo más, pero no tenía ni idea y era muy darme cuenta que yo aportaba sin saber desde ese espacio, ¿sí? Me acuerdo mucho de muchos clientes, de hecho la vez pasada nos pasó aquí en Instagram, se conectó uno de ellos, me acuerdo tanto el que me llamaban y me decían, Mónica, tengo un problema en mi casa, un problema, no sé, con una negociación, con un cliente, pero me siento mal, ¿sí? Y no sé a quién buscar y no sé, nos tomamos un tinto para hablar y yo era como,
Y yo a veces pensaba y les decía molestando, les voy a cobrar la terapia, porque para mí en ese momento yo solo asociaba todo como a terapia psicológica. Yo les voy a cobrar la terapia psicológica, porque yo soy es la asesora, la consultora, no la terapeuta. Pero con todo esto que les estoy contando, es porque ese propósito estaba ahí, o sea, siempre estuvo ahí y nunca lo vi, nunca me di cuenta, ¿sí? Porque yo vivía desde otra perspectiva, o sea, vivía desde otro espacio, ¿sí? Cuando llega la crisis, me siento sin sentido de vida, me siento vacía, pido ayuda, o sea, literal el universo me sopla o sea, Dios, mi guía espiritual, me sopla el propósito, ¿sí? Que no tenía propósito, que no vivía en propósito. Fue ese momento revelador, o sea, no se vayan a imaginar que van los ángeles con trompetas, no, pero sí fue ese momento revelador, mágico para mí, no tuve ninguna duda de, es cierto, no tengo un propósito. ¿Y qué es un propósito? Me acuerdo tanto de ese día, yo decía, o sea, yo sola en mis conversaciones, yo decía, ¿y qué es un propósito? A todas estas, ¿qué es un propósito? Y empiezo a buscar y empiezo a investigar en internet qué era propósito y descubro muchos conceptos acerca de propósito de vida. Y empiezo obsesivamente a poner el foco en, es cierto, no tengo un propósito. O sea, por eso no disfruto lo que hago, por eso no me siento feliz y no me siento plena con la actividad que decidí ejercer, con mi profesión, con lo que hago, o sea, con el mecanismo, el canal que estaba usando para servir, no lo disfrutaba porque no era mi propósito real, ¿sí? O sea, no era ese ayudarle a las personas a gestionar su empresa. Ese no era mi propósito. ¿Sabía hacerlo? Sí. ¿Era buena haciéndolo? Sí. ¿Sí? Me encantan los números, soy muy analítica, entonces en tema de números y demás, siempre he sido muy buena, de hecho por eso escogí la profesión, de hecho por eso siempre me fui por el lado de los números, porque siempre pensé que ese era mi talento, ¿no? Ese era mi don. Y sí, sin duda es uno de mis talentos, pero ese talento no estaba siendo puesto en mi propósito, ¿vale? Y entonces así es como, la verdad no duró mucho, no necesité mucho tiempo para descubrir mi propósito y tengo que decir que, y eso sí, el crédito no se lo lleva nadie terrenal, ¿no? El crédito es para el universo, para los ángeles, así como lo oyen, el crédito es para la divinidad que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo apoyándome, que siempre estuvo guiándome con sueños, con visiones, con cosas que llegaban a mi mente que yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, un montón de cosas más que seguramente en algún momento también les compartiré, pero que este es un poco por qué es importante para mí contarles. Porque de repente, como les decía hace un momento, pensamos que otra persona nos va a decir, es que tu propósito es tal. No, mi propósito yo lo discerní, o sea, yo entendí cuál era. Que me mostraron cosas, sí, o sea, que me guiaron hacia ese propósito, sí, pero a la final fui yo la que tomó la determinación. O sea, hay una misión espiritual en mí, pero fui yo la que tomó la decisión de este va a ser mi propósito, ¿sí? Porque es lo que resuena conmigo y por eso estos 3 puntos. Entonces vamos con el punto número 1. ¿Trajeron su bitácora? Póngame aquí, sí, Moni, traje la bitácora, voy a escribir. No se me están actualizando los comentarios. Hola Moni desde Chile, hola Marcela hermosa, ¿cómo estás? Entonces, anoten en su bitácora punto número 1. Y el punto número 1 es el propósito de vida. O sea, para que tú identifiques que estás viviendo un propósito de vida o cómo lo puedes descubrir, cómo lo puedes identificar, es primero porque te da sentido de vida, ¿sí? Le da un sentido a tu vida. O sea, mi vida sin esto que yo hago no tiene sentido, ¿sí? Y sé que suena como ¿cómo? Y no es el trabajo,
no es el canal, es decir, no es mi negocio, no es mis productos, va más allá de eso. Y ahora los siguientes 2 puntos amplío un poco más el concepto, el planteamiento que les traigo. Entonces, no es únicamente es decir, ese sentido de vida te lo da el propósito. ¿Por qué? Porque es como que tienes te sientes llena. Es que no es sencillo de explicar, pero te sientes llena, te sientes plena, te sientes bien. No lo haces por dinero, no lo haces por ganar reconocimiento, no lo haces por ganar algo externo, sino simplemente porque quieres hacerlo, ¿sí? O sea, es porque nace de ti, o sea, es algo que ese provoca dentro sentirte completa, sentirte llena y sentirte que estás aportando, ¿sí? Y no estás esperando nada, sino simplemente estás en ese dar. Entonces, cuando tú lo sientes, ¿sí? Sientes que tu vida tiene sentido, ¿sí? Que hay un ¿para qué estoy aquí? Entonces, si puedes descubrir ese ¿para qué estoy aquí? Si puedes descubrir ese con esta actividad, con esto que yo hago, que le puedes dar un nombre, ¿sí? Que puede ser cualquier rol, cualquiera, porque esa es otra cosa, hay que desmitificar esto de el propósito de vida tiene que ser algo súper elevado, o sea, tiene que ser no, el otro día creo que lo hablaba acerca de tu propósito de vida puede ser no sé, seas un auxiliar contable en una empresa, ¿sí? Y estás aportando desde ahí, y ese es tu propósito, y amas lo que haces, y te sientes bien, ¿sí? Y disfrutas el estar frente a un computador, poniendo datos en un sistema contable, ¿sí? Y si no tuvieras el sistema contable, lo haces de otra forma, ¿sí? O sea, lo haces en un Excel, y si no tienes un computador, entonces lo haces a mano, ¿sí? Pero o sea, porque no importa el medio, importa te sientes plena, te sientes llena, sientes que es el sentido, ¿sí? Que hay ese para qué, ¿sí? Punto número 2. El punto número 2 es ese propósito de vida o tu propósito de vida, lo puedes identificar, puedes descubrirlo cuando sientes que hay una motivación interna, ¿sí? Por eso les decía, no es de afuera, es una motivación interna, o sea, nace de ti, no lo estás haciendo por recibir nada a cambio, ni siquiera un dinero, que viene por añadidura, sí, claro, porque también yo creo en la abundancia y ha sido de las cosas que más me he trabajado porque, chicas, cuando empecé era como, no me importa, esto me sale tan natural, esto me sale tan bien, que todo lo regalaba y después era como, esto no funciona porque no puedo vivir de esto, ¿sí? Cuando empecé como no estaba viviendo de esto, pero sí que lo estaba haciendo, era como, no, ese propósito como que, o sea, algo pasa, ¿no? Algo pasa que esto no está jalando, esto no está funcionando, no me están pagando. Y bueno, tiene otras connotaciones, tiene otras muchas cosas que es importante de tener en cuenta, ¿sí? Porque hoy con mis productos, con mis servicios, con una consultoría, bueno, con una asesoría, con una sesión personalizada, yo no busco a nadie, me buscan, me escriben, me dicen, ¿dónde te pago? Pásame el link, dame tu número de cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, hay como esa alineación que tiene más que ver con esa relación con la abundancia, con ese reconocer el sí me lo merezco, el sí estoy aportando, mi propósito de vida está generando transformación, está generando cambio, ¿sí? Y entonces acepto que en este plano terrenal el medio de intercambio pues es el dinero, ¿sí? Si no existiera el dinero pues sería otro medio de intercambio, ¿sí? Pero sí que hubo un proceso para llegar a esto,
¿sí? Porque cuando empecé, yo me acuerdo mucho que yo pensaba y yo decía, pero ¿por qué con la empresa me iba tan bien ofreciendo un servicio y por qué con esto no? Bueno, había una distorsión ahí en mi mente con respecto a el cómo estoy sirviendo y cómo me sale tan natural y cómo me sale tan bien. Entonces era como, no, igual hagámoslo gratis, que igual no pasa nada, en algún momento alguien me va a pagar. Y no, no pasaba, no estaba pasando. Y ahí vuelvo a darle los créditos a la divinidad porque fuese recibir ese mensaje contundente de qué tenía que hacer, ¿no? Qué cambios debía poner o generar en mí por mis constructos mentales, ¿sí? No era nada acerca del servicio que estaba ofreciendo, sino era más mis constructos mentales, mis creencias, ¿sí? Trabajar en mis creencias, eso fue importante. Entonces, en ese punto número 2, es una motivación interna. Tu propósito de vida nace de una motivación interna. No estás esperando es decir, no lo haces por nada fuera de ti, ¿sí? Hay un punto número 3 que es el que tiene que ver con servir, pero en el punto número 2, cuando yo hablo de hay una motivación interna, es algo así como de lo que hablaba Jesús acerca de ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, primero te amas a ti y luego amas al prójimo. Con esto es igual, ¿sí? Primero hay una motivación interna, ¿sí? Una satisfacción interna, ¿sí? Como está ese sentido de vida, entonces hay un sentirte llena, sentirte plena, y la motivación viene de adentro. Y luego, entonces, viene una motivación externa, viene es que estoy sirviendo y voy a servir y mira lo que voy a hacer y voy a impactar vidas, ¿sí? Y entonces hay esa relación y por eso traje esos 3 puntos, hay esa relación. Si no hay una relación en estos 3 puntos, si no lo puedes identificar, si no lo puedes ver, ¿sí? Si no sientes que nace de adentro, ¿sí? Es como, hay un dicho que dice, a ver, yo a veces soy medio chapulina con los dichos, pero, pero hay un dicho que dice algo así como que, lo del, un tema ahí de, bueno, yo no les cuento porque se me olvidó el orden del refrán o de la analogía, pero tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con, es porque a mí me gusta hacerlo, es porque yo disfruto hacerlo, es porque yo siento placer, gozo, bienestar, que puedo entonces extrapolarlo, que puedo entonces compartirlo, puedo servir. Porque si no lo disfruto, por eso si no hay una motivación interna, no jala, no funciona, no aporta. Y si aporta, no genera el impacto que quisieras que generara, ¿sí? Porque no hay esa motivación interna, ¿sí? Porque estás esperando ser reconocida o reconocido, estás esperando desde un plano más económico, estás en busca de resolver también tu vida, porque no sé, bueno, hay a veces tantas cosas y es importante ser honestas con nosotras. ¿Sí? Realmente lo que estoy haciendo de mi vida, la profesión que tengo, ¿me gusta, me apasiona, me mueve o no? Y el punto número 3, sientes pasión por servir. Sientes pasión por servir. Entonces, es a mí, mi motivación interna. O sea, número 1, a mí el saber que mi propósito, el saber que lo que hago, ¿sí? Le da un sentido a mi vida. Eso hace que yo continúe haciéndolo, ¿sí? Porque tengo esa motivación interna. Y sale energía de donde yo digo, ¿de dónde carajo sale energía? ¿Sí? Estiro el tiempo, no tengo ni idea de cuánto, sale energía, ¿sí? Y entonces siento esa pasión por servir, siento esa pasión por estar aquí frente a ustedes un día a las 8 de la mañana, siento esa pasión, ¿sí? Y es eso, es el propósito. Si no fuera, o sea, antes con mi negocio de consultoría empresarial, no, o sea, yo no haría esto, no,
Cero, no. Pero imagínense ustedes cómo era mi deseo de inconsciente de servir. O sea, a veces cuando les contaba, mis clientes me decían, Moni, me pasa esto, me pasa aquello, tengo tal cosa, quiero que hablemos, pero no hablemos de negocios, no hablemos de la empresa, no hablemos de... quiero tomarme un café con alguien que me escuche, con alguien que me entienda, con alguien que... Y yo accedía. O sea, y ni siquiera era por así, yo molestaba con el cuento de sí, voy a cobrar, pero, o sea, no era cierto, ¿no? Y cuando yo descubrí mi propósito, o sea, cuando supe que tenía esa misión espiritual de aportar, de elevar conciencia, de despertar conciencia, de expandir la conciencia, de llevar un mensaje de empoderamiento, entonces cuando tuve esa certeza de, sí, ese es mi propósito. Ahora, esa es la misión espiritual, ¿sí? Bueno, yo lo defino así, mi misión espiritual. Ahora es bueno, ¿por qué medio? ¿Con qué forma uso? Porque podemos despertar conciencia o elevar conciencia desde varios espacios, ¿sí? Digamos que con varias temáticas, ¿sí? Entonces o sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces luego fue ¿a quién me voy a dirigir? ¿De qué voy a hablar? O sea, ¿qué medio voy a usar? No solamente medio terrenal, sino medio, ¿cómo decirlo? Sí, conceptual, medio por el cual voy a generar o voy a contribuir con mi propósito. Entonces, y eso hace que yo pueda verme y decir, ¿sabes qué? Sé que a veces me presento como coach, ¿sí? Bueno, tengo una certificación en coaching, entonces, sí, pero es más por ese mundo de formas que necesita esa etiqueta. ¿Tú qué eres? ¿Sí? Yo ni soy coach, ni soy mentora, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿sí? Que tengo el nombre de Mónica, pero ¿sí? Yo no tengo, sí tengo una formación, ¿sí? Tengo una formación en coaching, tengo una formación, bueno, universitaria, ¿sí? Pero no soy. ¿Lo vemos? Entonces, si yo tengo un propósito, yo puedo servir desde cualquier área, como quiera. Porque entonces si me certifico como terapeuta, entonces me voy a poner soy terapeuta. ¿Sí? No, solo es ahora, ¿sí? Comparto mi propósito desde esa área de me formé como terapeuta, ¿sí? Si, no sé, me formo en otra cosa, sigo compartiendo mi propósito, que es expandir conciencia, ¿sí? Que es elevar la conciencia, que es ese recuperar su poder personal, que es ese descubrir quiénes son, ¿sí? Y lo puedo hacer desde cualquier área, ¿ves? Entonces el propósito es mucho más grande de lo que nos han contado, de lo que nos han dicho que es. O sea, el propósito no es que seas coach, no, ese es el medio por el cual vas a, ¿sí? Ejercer tu propósito, pero tu propósito es mucho más grande que eso, ¿sí? Es que ni siquiera es por ejemplo, el propósito de un médico. El propósito de un médico no es ser médico, no. Ese es el medio que usó, es lo que le gusta, es donde se juntó sus dones, sus talentos y su pasión por servir, ¿sí? Pero su propósito es una motivación interna de ayudar a mejorar la salud de los seres humanos. Pero pudo haber sido médico, pudo haber sido enfermero, pudo haber sido, bueno, veterinario, entonces no sería a los seres humanos, sino a los animales, pero igual, es ese mejorar la calidad de vida o mejorar la salud, ¿sí? Entonces a veces tenemos este concepto es que el propósito de vida tiene que ser algo completamente definido, ¿sí? Y no. ¿Qué resuena contigo? ¿Qué te llena en este momento de tu vida? Lo que estás haciendo. Empieza por donde estás.
Empieza haciendo eso o valorando, apreciando eso que estás haciendo, esa actividad que estás haciendo, que estás ejerciendo en este momento de tu vida, valórala, apréciala. Es ese, ok, no sé, me formé como ingeniera, ingeniera de lo que sea, me formé como ingeniera, pero yo siento que es que no me, entonces ingeniera, se me viene a la mente porque acaba de acordarme de una amiga, ella es ingeniera civil y ella me decía, a mí me gusta tanto, la tengo presente porque cuando yo trabajaba, trabajábamos juntas, ella me decía, Moni, a mí me gusta lo que hago, pero me da una mamera estar sentada en un computador haciendo planos y haciendo no sé qué, pero a mí me gusta lo que hago, a mí me gusta diseñar, a mí me gusta crear, a mí me gusta... Y yo en ese momento pues no tenía las herramientas que tengo hoy, estoy hablando de hace 8 años más o menos, 9 años, no tenía las herramientas que tengo hoy y yo era así, y yo era como, a mí también, a mí me gusta lo que hago, pero en qué momento estar uno pegado al computador todo el día y todo el día sentado en una oficina y peleando con todo el mundo, peleando con todo el mundo, sí, yo pensaba en eso. Y hoy por hoy, que hago como estas, tengo este discernimiento, digo, claro, su propósito sí tiene que ver, sí tenía que ver con ese, o sea, ella amaba hacer lo que hacía, diseñar, crear nuevas cosas, nuevas soluciones de vivienda, nuevas soluciones de, bueno, experiencias para las personas, ¿sí? En una infraestructura, pero no le gustaba el medio que estaba usando, el medio de trabajar para una empresa, estar sentada frente a un computador, ¿sí? Y haciendo los planos de un puente, porque además en la empresa donde trabajábamos hacía, construía puentes, entonces haciendo diseños de planos para puentes, ¿sí? Entonces, hoy por hoy que lo veo, claro, si yo pienso en ella, yo diría, claro, ella podría, con ese don, con ese talento, con ese gusto por servir, porque además le encantaba lo que hacía, yo la veía a veces en el taller con las personas que ella era la que diseñaba, pero ella iba a ver cómo los soldadores, mecánicos y demás hacían las construcciones y yo la veía con esa pasión de dirigir y de ir diciendo esto se hace así, hagamos esto acá y diseñaba y veía la forma y si no cabía, bueno, se inventaba un montón de cosas. Entonces es ese cómo si yo tengo un don, si yo tengo un talento, si yo tengo un propósito, ¿sí? O sea, es decir, eso que yo siento que es mi don, que es mi talento, que me gusta hacerlo, que nace de mi corazón, que no nace porque sí, sino nace de mi corazón, ¿sí? No estoy esperando nada a cambio. ¿Cómo eso lo convierto o descubro un medio por el cual seguir sirviendo, seguir yo en el disfrute, ¿sí? Y generar ese bienestar para otras personas, ¿sí? Porque digamos que ella en ese momento lo estaba haciendo, pero había algo que ya no disfrutaba, ¿sí? El estar sentada ahí frente al computador solamente no lo disfrutaba. Había que hacerlo, sí, pero seguro que su conciencia iba a expandirse más, se iba a sentir más plena y más feliz si ella tenía la libertad de hacer y de crear y de diseñar, porque ella en ese momento no tenía la libertad, solo le decían, estos son los planos, diseñe bajo esos planos, ya, punto. No hay más, ¿sí? Entonces, es ese cómo tú buscas el medio, la forma de llegar, la forma de entregar ese don, ese talento, ¿sí? El propósito no tiene que ser lo más, pues, vuelvo y lo digo, ¿sí? O sea, no tiene, tu propósito puede ser, qué sé yo, yo conozco personas, mujeres, que aman tanto, por ejemplo, el oficio doméstico, para muchas es terrible, pero para otras no. Y entonces es como ese amor por servir, porque el oficio doméstico es un servir, ¿sí?
cómo ese amor por eso que estás haciendo, o si trabajas en una cafetería, o si trabajas en un almacén, o si trabajas donde sea que estés, cómo eso que estás haciendo y que nace de tu corazón y que tú sientes que sí, que es que te gusta, que lo disfrutas, que te sientes plena con cada agradecimiento, con cada gracias por lo que hizo, me serviste, me cambiaste la vida, porque, o sea, en eso también cambiamos la vida, nos cambian la vida. Entonces, ¿cómo yo veo ese medio? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ir diseñando ese medio para cumplir con ese propósito, para servir y que esa motivación interna no se quede únicamente en mí, sino que pueda pasar a ese punto número 3, que es pasión por servir, y que vivas ese punto número 1, que es tu sentido de vida? Y eso tiene que ver, hoy no lo he traído, pero seguramente dentro de 8 días lo vamos a hablar, el tema de la abundancia, el cómo juntar el propósito de vida con la abundancia, porque es importante, porque conozco muchas personas. Pame hermosa, gracias por estar aquí, te estoy ahí pensando. Conozco muchas personas que tienen un propósito, tienen una misión, tienen un don, tienen un talento, y las creencias limitantes de no puedes vivir de eso te estancan y te dejan bloqueada de no, yo no voy a hacer esto. No, yo lo dejo como hobby, ¿sí? No, yo, ¿qué me voy a dedicar a ayudar a las demás? Si eso no da, eso las que viven de eso, esos son otras. Esos son otras que tienen, o sea, nacieron privilegiadas, ¿sí? O sea, lo digo porque yo llegué a tener esos pensamientos de, no, a mí no me pagan, eso le pagan a otras porque a mí no. Y no, chicas, no ocurre, no pasa así. Solo es cuál es tu modelo de realidad, cuáles son tus creencias, qué está pasando ahí, por qué no puedes con tu propósito, ¿sí? O sea, empieza a jalar. Si te gustan las manualidades, hermosa, las manualidades son maravillosas. Y qué bonito eso que me escribes, Mom, porque precisamente mi querida Pame, que está aquí en Facebook, es una amiga, tiene un don extraordinario, un don maravilloso, que ya un par de veces hemos hablado y le he dicho, pero claro, están los miedos, están las creencias de yo que voy a vivir de las manualidades. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Si es que podemos, o sea, con un canal bien estructurado, con un canal bien formado. ¿Qué es un canal? Una empresa, un negocio bien formado, bien con tu producto, con tu servicio como estrella, ¿sí? Que sepas el ofrecerlo, que sepas venderlo, que sepas cómo llegar a ese cliente ideal, ¿sí? O sea, es el medio. Es el medio. ¿Por qué yo en su momento no sentía que esto funcionaba? Porque tenía que ver con, yo había renunciado a, no quiero canales, o sea, yo había renunciado, creo que lo contaba la vez pasada, yo había renunciado a, claro, como yo traía una empresa, una responsabilidad, y cuando yo la solté dije, no, porque no quería más de eso, entonces tenía una resistencia, tenía un miedo a volver a crear empresa, tenía una resistencia a volver a organizarme, o sea, una estructura de negocio. Yo decía, no, yo no quiero eso otra vez, o sea, sé los medios, sé cómo es, no, yo no quiero eso, qué pereza. Y ya, o sea, fue ese, a ver, no, tengo un propósito, y de verdad, yo me hacía esas preguntas a mí misma, yo misma me coacheo, yo misma era como, de verdad, Mónica, vas a dejar que tu propósito de vida no llegue a quien tenga que llegar. Hay miles de mujeres ahí afuera que están esperando escuchar ese mensaje que tienes y no lo quieres hacer solo porque te da miedo, resistencia a tener que organizarte con una empresa, tener otra vez que diseñar procesos, diseñar el cómo vas a llegar, el por qué medios vas a llegar a esas mujeres, el tener que aprender nuevas cosas, el tener que, bueno, nuevas y un montón de cosas. Cuando yo identifiqué esa resistencia, fue ese, no, a ver, o sea, mis tres pilares,
Mi propósito me da un sentido de vida, mi propósito es una motivación interna y mi propósito es una pasión por servir. Entonces, con estos tres pilares, yo dije, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Entonces, y fue ese, a ver, ¿qué hay que hacer? Y eso fue pucha, de ¿qué hay que hacer? Y entonces empecé a estudiar y empecé a, bueno, ¿por qué medio? Internet. Bueno, voy a prepararme, voy a buscar, a ver, a buscar el mentor, la mentora que me ayude, que me indique, que me muestre el camino, sí, pero mi servicio, mis productos son los estrella. O sea, yo no he cambiado nada, lo único que he hecho fue formar una estructura, ¿sí? Una estructura organizacional, un negocio, una empresa alrededor del servicio que presto. Y mi propósito de vida, entonces, ahora está llegando a muchas más mujeres, ¿sí? Me siento igual de plena, igual de feliz, pero además de eso, siento que hay orden, cosa que antes no había. ¿Sí? Porque hay que ser completamente sinceros. Mon, que no me acuerdo cómo es tu nombre, perdona, si me puedes escribir tu nombre, porfa. ¿Por qué no damos el salto a, si tenemos esta pasión aquí adentro, por qué no damos el salto? Por miedo a, no voy a vivir de eso. Y yo elegí desde el momento uno que abandoné mi empresa, que dejé todo, dije, yo voy a vivir de esto. O sea, yo voy a vivir, elijo vivir de mi propósito de vida. No tenía ni idea el cómo. O sea, se los confieso, no tenía ni idea el cómo. Y por eso al principio me di tantos tropiezos, ¿sí? Pero bueno, esos tropiezos me sirvieron para después como, a ver, o sea, yo misma me decía a mí misma como, a ver, Moni, a ver, tú eres administradora de empresas, has hecho consultoría a un montón de empresas más. O sea, tengo la formación. Entonces fue como ese, ajá, pues voy a aplicar esa formación en este propósito de vida, ¿sí? Y voy a formalizar ese canal que me permite llegar, ¿sí? Porque antes no lo había, porque antes no existía, antes había solo desorden, solo había sí, quiero dar un mensaje, y ya, pero ese mensaje necesita una estructura. Entonces lo mismo, si te gustan las manualidades, te gusta lo que haces, construye una estructura que le dé soporte a tu propósito, ¿sí? Para que puedas vivir de él. De lo contrario, vamos a vivir de nuestro propósito como un hobby, o vamos a vivir nuestro propósito de vida como un hobby. Y yo, por ejemplo, desde el momento uno dije, no, quiero que mi propósito, o sea, no es un hobby mi propósito, porque recordé, era un hobby cuando tenía estas reuniones con mis clientes para el chisme productivo, cuando eso era un hobby, pero era un hobby inconsciente, o sea, yo no sabía que ese era mi hobby, ¿sí? Que me encantaba hacerlo y pues por eso no ganaba o de eso no vivía, porque vivía de otra cosa. Entonces fue ese, yo no quiero doble vida. Yo no quiero trabajar en una cosa y sentir amor, pasión, motivación interna por hacer otra. Y entonces cuando tenga tiempo libre, me dedico a lo que realmente me gusta. Y entonces, ¿ustedes saben cuánto tiempo demanda para mí el yo organizar un programa, un producto? Además porque soy obsesiva porque todo esté perfecto, todo esté bonito, la mejor calidad, siempre estoy pendiente de mis alumnas, o sea, eso demanda tiempo, eso demanda recursos físicos, eso demanda mi energía. Entonces, si yo todavía continuara en otra cosa, que claro, yo en un principio hice un corte brusco de mi empresa cuando vi que no podía vivir de esto, entonces retomé bueno, porque de algo tenía que vivir, porque claramente no vivimos del aire, pero sí que el universo nos sostiene, entonces fue ese tomar la determinación de, ¿sabes qué? Sí, voy a buscar los medios, tengo un propósito y lo siento en mi corazón y pensaba es injusto, o sea, es injusto, chicas, y si ustedes tienen un propósito en su corazón, es injusto que
no lo lleven a cabo por las creencias, por el no puedo, o por el miedo a, por el terror a, es que yo no soy buena para eso, porque, bueno, habrán muchos lives donde les cuente sobre mis creencias de yo no puedo con eso a mí no se me facilita, eso no es para mí, eso es para otras, eso, bueno, un montón de creencias he tenido que derribar para que transformar, que programar, ¿sí? Nuevamente, para hoy estar aquí, para hoy tener el negocio que tengo, la estructura que tengo, esa estructura que le da soporte a mi propósito, ¿sí? Entonces, ahí está, él, de verdad, con estos tres pasos te permiten identificar si ya en este momento estás viviendo tu propósito, o sea, es pásalo por el corazón, como siempre digo yo, pásalo por el corazón, pasa por el corazón esto le da sentido a mi vida, esa actividad que hago, la que sea, no juzgues, no juzgues, porque a veces el mundo de formas nos lleva a juzgar que ser taxista es malo y que ser el gerente de una multinacional es bueno, y no, ustedes no tienen ni idea la cantidad de críticas que yo recibí cuando dejé todo. Pero Dios, o sea, mis amigas, mis amigos, mi familia me juzgó, me señaló, me dijo, estás loca, ¿qué te pasa? Tantos años, mi expareja, ese fue el más... estás loca, ¿qué te pasa? Me acuerdo tanto que mi ex me dijo, si esa empresa no le está funcionando, usted tiene una excelente hoja de vida, consígase un trabajo, puede conseguir ese trabajo que quiera. Y yo era, tú no entiendes, o sea, porque yo tenía el sentido de vida, tenía una motivación interna, tenía pasión por servir, y yo le decía, es que tú no entiendes, y nadie entiende porque es lo que siento yo aquí dentro, ¿sí? Entonces es eso. No juzguemos el que trabajar en, no sé, en una cafetería, en un almacén, eso es malo, y entonces el trabajar en una gran empresa o ser tú la empresaria, eso es bueno. No. Lo que tiene sentido es lo que resuena para ti, lo que viniste a hacer, o sea, esa misión espiritual. Y cuando digo misión espiritual, sí estoy hablando de nuestra alma, sí, estoy hablando de que nuestra alma nos puso eso ahí, ¿sí? O sea, concibió ese don, ese talento, esa iniciativa, como le quieras llamar, ¿sí? Lo concibió Dios, el universo, la fuente, el alma, el yo superior, el como quieran, ¿sí? Como quieran definirlo, pero está ahí por una razón, y solamente son los ojos humanos, solamente es la conciencia, que no es conciencia, del mundo terrenal, del mundo de formas, el que juzga entre bueno, malo, adecuado, inadecuado. No, es lo que resuene contigo. Y lo que resuena contigo, si lo que resuena contigo es, hermosa, hacer manualidades, hazlas, construye el medio. Conozco tantos ejemplos, ya no tengo tiempo, pero conozco tantos ejemplos y se los voy a traer, tantos ejemplos de tantas personas que asumieron su propósito de vida a pesar de, bueno, yo soy un ejemplo de eso, a pesar de las críticas, a pesar de que me dijeron, o sea, me acuerdo tanto mi abuelita que me decía, mija, pero consígase un trabajo, cuando yo renuncié a todo, consígase un trabajo, me acuerdo que una de mis tías me mandaba propuestas y me decía, mire, van a necesitar una persona con su perfil, no sé qué, y yo, ajá, al principio peleaba, al principio era, es que usted, ya después dije, no peleo más con nadie, yo sé para dónde voy, ¿sí? Mejor dicho, ahí sí como no sé en sus países cómo funciona, pero aquí en Colombia a los caballos les ponen unas cositas así, yo sé para dónde voy, ¿sí? Y sé cuál es mi misión, y tengo un propósito, y tengo una visión de vida, y es ese juntar todas las herramientas, es ese juntar todos los medios, es ese trabajar en mí, ¿sí? Y llego allá, y cumplo mi propósito, ¿sí? Y así no saben lo feliz que yo me siento, pero feliz, o sea, no hay un día en el que no me sienta feliz, por lo que hago, ¿sí? Y bueno, y quisiera que
que todas viviéramos igual, que todas viviéramos de la misma forma y no juzguemos, vuelvo y lo digo, no juzguemos entre que un propósito es más elevado que otro propósito. No, porque todos generan impacto, todos generan transformación, todos generan cambio. Ustedes no tienen ni idea lo que yo agradezco a las personas que, por ejemplo, las personas que hacen aseo en los hospitales. ¿Se imaginan qué ocurriría en los hospitales si estas personas no existieran? Si ellas no estuvieran haciendo esa labor, ¿sí? Y si no naciera de su corazón hacerlo, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Entonces no es más elevada el propósito del médico que la persona que está haciendo el aseo. No es más elevada la una que la otra, no, ambos. Cada uno genera transformación, genera aporte, genera valor, genera servicio desde su área, cada uno, ¿sí? Pero bueno, el ego es el que juzga, el ego es el que... Entonces, nada, vamos a seguir hablando de esto. Seguro que sí, les voy a traer más contenido. Quiero que hablemos acerca de la abundancia y el propósito de vida, cómo juntarlo, cómo vivir la abundancia, que la abundancia no solamente es material, sino que es muchas más cosas, cómo sintonizarnos en esa abundancia y empezar a creer en nuestro propósito, cree en ti. Cuando tú empiezas a creer en ti, porque yo trabajo autoestima y amor propio. O sea, a mí varias personas me dicen como no, no voy a decir quién es, no voy a decir cómo, pero es como ese, ¿por qué autoestima? ¿Por qué amor propio? Pues obviamente todo el mundo se ama y yo, no es tan cierto, no es tan cierto como parece, o sea, no. ¿Y por qué creen que yo me he hecho ahí la analogía, ¿no? Me he quitado la ropa delante de ustedes y les he contado y les he dicho cómo ha sido mi vida, o sea, mi vida de una mujer profesional, exitosa, ¿sí? Pero aún así sin amor propio. Y ocurre, y se los digo yo que conozco un montón de gente exitosa con todo el dinero del mundo, pero sin que se amen, completamente infelices y solamente no se aman, solamente por una creencia en la cabeza, o sea, y entonces ese es mi Dios, y sigo aquí feliz para quien quiera escuchar. Dice Mon, toda la razón, ingeniero, pero no veo de nuevo en eso, me siento mejor haciendo y vendiendo mis manualidades, gracias. Hermosa, qué alegría, me encanta eso, me encanta. Claro, ustedes no saben lo feliz que uno se siente cuando, miren, a mí me llaman, me escriben todo el tiempo para que haga consultorías administrativas y me pagan muy bien. Por 1 hora de una consultoría, por media hora, me dicen, Moni, ya, pásame el número de cuenta, yo, es que no tengo tiempo, no entiendes, no tengo tiempo, estoy haciendo algo, y es, no, Moni, por teléfono, no nos veamos, y yo, no tengo tiempo, yo no quiero, o sea, no voy a dejar de hacer un live, una transmisión en vivo, gratis, pero estoy aquí con ustedes, por sentarme a escuchar a alguien y yo, mira, te recomiendo tal persona. Y generalmente, y fíjense, muchas de las cosas que ahora yo desde el mundo empresarial recomiendo mucho tiene que ver con ese crecimiento personal. Y yo es como cada vez que me cuentan, tengo tal chicharrón, no sé cómo salir de ahí, ¿qué hago? ¿Qué estrategia diseño? Y yo no diseñes ninguna estrategia, trabaja en ti, en tu energía. ¿Cómo estás operando? ¿Desde qué espacio estás operando? Y entonces, bueno, pero de verdad, chicas, porque tiene que ver con ese qué resuena conmigo, ¿sí? Y puedo vivir mi propósito de hecho lo estoy haciendo, o sea, es como he estado, sobre todo ahora en cuarentena, he estado en esa consultoría para empresas, pero de bienestar. ¿Sí? Entonces yo antes también hacía bienestar laboral, pero más desde el área empresarial. Ahora es bienestar laboral desde el tratamiento de las emociones, desde el tratamiento de quiénes somos, desde ese volver a casa, ¿sí? Desde ese encontrar nuestra paz, el aprender a identificar la emoción de ansiedad, bueno, todo esto. Entonces ven como si
ese propósito de vida lo podemos implementar en diferentes canales, ¿sí? Lo podemos llevar a cabo, lo podemos ejercer desde varias áreas o desde distintas canales sin que se pierda tu propósito, sin que se pierda ese disfrute. Ese es mi motivación interna, es lo que amo hacer, es lo que me apasiona hacer. A mí no me apasiona, o sea, a mí me apasiona cero el sentarme a ver números y números y números de cuentas y cuentas. No, o sea, yo es como, no, o sea, gracias. Y que soy buena con los números, sí, pero ya eso no. Entonces, nada, chicas. Gracias por estar aquí y bueno, nos compartan esta transmisión, por favor, ayúdenme a compartirla para que muchas más mujeres y también hombres, por supuesto, se nutran de esto y sientan siempre mis mensajes tienen que ver con ese aportar, eso que escuché resonó conmigo y me puede ayudar a generar cambios. Ese es el propósito, ¿sí? Que genere cambios. Recuerden mi propósito de vida, despertar conciencia, elevar conciencia, ¿vale? Hermosas, me despido por aquí porque se nos va a cortar. Chao, chao. Ay, Dios, por 2 segundos y se me corta el Instagram. Chicas, denme un segundito, por favor, mientras publico aquí. Cuéntenme cómo les pareció la transmisión. Hace tiempo tenía la intención de hablar de esto porque varias personas me lo han pedido. Varias personas me lo han estado pidiendo y como veníamos en la temporada de hablar del amor, entonces bueno, estábamos ahí en ese espacio y yo dije, bueno, ya quiero llevar este mensaje porque sé lo importante que es. Conmigo, mis alumnas, muchas son emprendedoras, muchas tienen el deseo de emprender y se han estado estancando, han visto dificultad en llevar a cabo sus propósitos, ¿sí? en materializar su propósito en este plano terrenal, por esa falta de seguridad, ¿no? Por esa confusión, por esas creencias limitantes, y no es justo, ¿sí? O sea, no es justo que nos quedemos ahí, no es justo que tú desperdicies tu propósito de vida, tu don, tu misión, eso que te apasiona hacer, por miedo a, y si no vivo de esto, por miedo a, chicas, el universo nos sostiene. Yo sé que va a haber tiempo para que hablemos y para que yo les cuente de todas las cosas que he hecho. He sido muy atrevida en la vida, sí. Atrevida en el sentido de que tomo riesgos, sí. Y esa es una característica mía de tomo riesgos, pero esos riesgos los tomo también por el temor a... ustedes no saben lo que yo pienso cuando estoy a veces acostada y digo... tantas mujeres que me necesitan, tantas mujeres que podrían estar escuchando mi mensaje y yo estoy aquí acostada, o sea, y yo es como, podría estar haciendo más cosas y eso me levanta. Entonces, ¿lo ves? La motivación interna, ¿sí? Esa pasión por servir, es mi propósito. Entonces me levanta y he tenido que aprender un montón de cosas, pero no tiene idea de cuántas. Y seguiré en formación y seguiré aprendiendo para que cada vez este mensaje llegue con más fuerza, porque fue mi misión espiritual y yo decidí aceptarla, ¿sí? Conscientemente dije, ¿sabes qué? Sí, lo acepto. Y en ese lo acepto, bueno, hay que pagar el precio. Y lo digo de buena forma y lo digo con agrado, ¿sí? Porque esto requiere esfuerzo. Esto de mí requiere esfuerzo, pero no es un esfuerzo desde el sacrificio, es un esfuerzo desde el amor, es un esfuerzo desde el gozo, desde el placer, yo disfruto lo que hago, ¿sí? Trabajo más que antes, se los confieso, sí, trabajo más que antes, sí, pero es un trabajo que no es trabajo, o sea, es un trabajo que yo disfruto, que yo gozo,
¿sí? Entonces la perspectiva cambia, porque antes era por obligación, antes era por pagar las cuentas, antes era por tener dinero, antes era porque sí, porque pues había que trabajar, ya me había graduado de la universidad, había invertido un montón de plata en la universidad, pues había que sacarla, ¿sí? Esas eran las motivaciones, ¿sí? Ese trabajo porque toca trabajar, ¿sí? Porque es lo que hacen las personas adultas y responsables. Y hoy no, yo hoy trabajo, o sea, vivo mi propósito porque deseo, porque quiero, ¿sí? Y lo vivo montada en un taxi, montada en el bus, montada en donde sea, en cualquier lugar, ¿sí? Aquí con ustedes, en una tarima, en unas clases, donde sea, lo vivo, ¿vale? Bueno, ese es el mensaje, ese era el mensaje que quería darles hoy, chicas. Así que nada, en un rato veo sus comentarios y si hay alguna pregunta, por supuesto que la respondo, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por siempre acompañarme. Estas son cosas que yo valoro y aprecio inmensamente. Así que nada, gracias, gracias y nos vemos en el próximo live.